Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Una de las empresas más grandes del país que fabricaba vehículos en Colombia desde hacía 68 años cerró su planta principal en Bogotá. La multinacional estadounidense General Motors en Colombia, conocida como GM Colmotores, cerró su planta ante lo que afirmaron se trata de una transformación del modelo de negocio. La sede, en la que trabajaban al menos 600 personas, ubicada en el sur de Bogotá, cerró sus puertas en la tarde de este viernes. General Motors tomó esta decisión solo 2 años después de haber hecho una inversión de $50 millones para modernizar esta planta en Colombia. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La reforma a la salud en la que insiste el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrentó al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con el exministro Alejandro Gaviria. Los dos participaron en un panel del partido político En Marcha. En el debate, el exministro Gaviria aseguró que el gobierno Petro quiere arrasar con el sistema de salud por una obcecación ideológica, a lo que le respondió al ministro Jaramillo diciendo que lo que defienden mejor los contradictores del gobierno Petro es un modelo neoliberal que protege a los negociantes de la salud. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro exhibió con orgullo la bandera del M-19 durante un acto público en Zipaquirá. El mandatario ordenó traer o acercar a él la bandera a la tarima y desplegarla en homenaje a Carlos Pizarro León Gómez, máximo comandante del M-19, quien fue asesinado un 26 de abril de 1990. El hecho que generó la ovación del auditorio no cayó bien en algunos sectores políticos. Desde el Centro Democrático y Cambio Radical criticaron la actitud del jefe del Estado por considerarlo apología al delito y una ofensa para las víctimas de la toma al Palacio de Justicia. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Secretario de Estado denuncia que China busca influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Primer ministro de Israel advierte que no reconocerán ningún pronunciamiento de la Corte de La Haya sobre la invasión a Gaza. Crecen protestas contra la guerra en Gaza en las universidades de Estados Unidos y otros países. Alerta máxima en Nebraska, Estados Unidos, por ola de tornados que amenazan a la población. Después del tratamiento contra el cáncer, el rey Carlos III anuncia que retomará sus actividades. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, denunció la influencia de China en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esto en medio de una reunión que sostuvo con el mandatario chino Xi Jinping. La gira del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken llegó a su punto culminante este viernes en Beijing, con el encuentro cara a cara con el jefe del gobierno de China, Xi Jinping. El funcionario norteamericano expresó su preocupación a China sobre la influencia del gigante asiático en las elecciones de Estados Unidos y sobre el apoyo a Rusia, diciendo que la invasión de Ucrania por parte de Rusia dependía del apoyo de Beijing. Nitrocellulose, which is critical to making munitions and rocket propellants, and other dual-use items that Moscow is using to ramp up its defense industrial base. Por su parte, la oficina del gobierno chino dijo que Xi Jinping le pidió a Blinken que Estados Unidos sea fiel a su palabra para así poder solucionar los problemas que aún están por resolver en la relación bilateral. El encuentro fue precedido por otras reuniones de alto nivel, entre las que se destaca la que sostuvo el canciller local Wang Yi y el enviado de Joe Biden. Entre tanto, la empresa matriz de TikTok dijo desde China que no tiene intención de vender la red social, luego de una amenaza de prohibición por parte de Estados Unidos.
ByteDance negó una potencial transacción después de la aprobación de una ley en el Congreso de Estados Unidos que amenaza con prohibir la red social si no corta sus lazos con China. Los senadores estadounidenses establecieron un límite de 9 meses para la venta de la plataforma, alegando que esta puede ser usada por el gobierno de China con fines de espionaje y propaganda. Hace años que esta popular plataforma es motivo de controversia política y diplomática, y el anterior presidente estadounidense Donald Trump ya intentó sin éxito su prohibición. La empresa ha negado reiteradas veces cualquier vínculo con el gobierno chino y asegura que nunca ha compartido ni compartirá datos privados de los usuarios estadounidenses con Beijing. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desafió a la Corte Penal Internacional ante posibles sanciones contra su gobierno. Por medio de su cuenta X, Benjamin Netanyahu manifestó que bajo su liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento de la Corte Penal Internacional de socavar su derecho inherente a la autodefensa, agregando que la amenaza de capturar a los soldados y funcionarios de la única democracia de Oriente Medio y el único Estado judío del mundo es escandalosa. Además, que no se doblegarán ante ellos y que Israel seguirá luchando hasta la victoria, ya que la guerra es justa contra los terroristas genocidas y nunca dejarán de defenderse. Y es que la Corte Penal Internacional investiga actualmente los ataques israelíes en territorio palestino, que a la fecha han dejado 34.356 personas sin vida. Universidades de París se sumaron a las protestas pro-palestinas estudiantiles de Estados Unidos. Tras más de una semana de protestas en universidades estadounidenses en contra de la guerra que se lleva a cabo en Gaza, decenas de alumnos de París se unieron a la causa, bloqueando el acceso a la prestigiosa Universidad de Ciencias Políticas del país, solicitando un alto al fuego inmediato en la franja. Con banderas de Palestina, carteles y arengas, los activistas también exigieron que la institución condene las hostilidades en curso del ejército israelí en el enclave palestino. We did not do that because of the US, it's like a common goals, and we do not do that for the US, we do that for Palestine. Entre tanto, en Estados Unidos, donde surgió esta ola de protestas, al menos 400 estudiantes han sido arrestados y crecen los cuestionamientos sobre los métodos empleados para reprimir las protestas, como la utilización de pistolas taser y gases lacrimógenos. Devastadores tornados azotaron partes del este de Nebraska, en los Estados Unidos. En estas imágenes se ve cómo un remolino de viento avanza por las carreteras y arrasa con todo a su paso. Dejó cientos de casas y de vehículos destruidos. Hasta el momento las autoridades no han reportado que este hecho haya dejado personas muertas, heridas o desaparecidas. Sin embargo, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos dijo que el tornado se dirigió después a Kansas y avanzó hacia el este hasta Iowa y Missouri, con el riesgo de alcanzar un nivel 3 de 5 tormentas eléctricas severas para estos estados. La Fiscalía de Guatemala allanó las oficinas de la ONG internacional Save the Children como parte de una polémica investigación. El Ministerio Público de Guatemala, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, allanó la sede de la Organización Internacional en Defensa de la Infancia, Save the Children, por señalamientos de abusos en contra de niños. El allanamiento fue confirmado por el fiscal Rafael Curruchiche, un mensaje sin mayores detalles donde puntualizó que el caso es una investigación de carácter transnacional. La Fiscalía Especial contra la Impunidad está desarrollando una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento a una investigación de carácter transnacional de gran trascendencia, ya que abarca acciones que podrían estar relacionadas a vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca. La entidad judicial asegura que en los abusos también participaron fiscales de Texas. El Senado de México aprobó una reforma al sistema pensional.
Con mayoría del oficialismo y sus aliados, la Cámara Alta aprobó la creación de un fondo público por 40.000 millones de pesos mexicanos, con el que el gobierno promete mejorar las jubilaciones de miles de trabajadores. El llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar se nutrirá de los recursos que no hayan sido reclamados por personas de más de 70 años de las administradoras privadas de fondos para el retiro, que en México se conocen como Afores. Con ese dinero, el gobierno busca complementar las pensiones de miles de trabajadores al asegurarles una jubilación equivalente a su último salario, siempre y cuando no se supere el sueldo mensual promedio en México, que para este año es de 16.777 pesos, unos $974. Aunque la oposición aseguró que buscará frenar la reforma en la Suprema Corte de Justicia, ya que acusan al gobierno de robar los recursos de los trabajadores. El rey de Inglaterra, Carlos III, comunicó que retomará su agenda pública luego de varios meses en tratamiento contra el cáncer. El Palacio de Buckingham anunció el regreso del rey Carlos III a la agenda oficial, tras varios meses alejado de la primera línea a consecuencia del cáncer que le fue diagnosticado. A través de un comunicado se informó que el monarca y la reina Camila realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento del cáncer el próximo martes, donde se reunirán con médicos especialistas y pacientes. El anuncio de Buckingham está acompañado de una nueva fotografía oficial de los reyes, tomada en los jardines del palacio un día después del aniversario número 19 de la boda entre el rey y la reina Camila. Estados Unidos comenzó a comercializar un perro robot que lanza llamas con una distancia de hasta 10 metros. Thermonator es un perro robot que cambió rotundamente el rumbo de la tecnología con su incorporación de un lanzallamas. El autómata basa su diseño en el dinamismo y versatilidad de un cuadrúpedo y está equipado con un lanzallamas Earthsea capaz de proyectar fuego hasta casi 10 metros de distancia. Con un peso aproximado de 12 kilos, este equipo incorpora tecnologías avanzadas como conexión Wi-Fi y Bluetooth, permitiéndole una autonomía de navegación impresionante. Thermonator se presenta como una alternativa económica dentro del mundo de la robótica avanzada, con un precio de alrededor de $9.500, equivalentes a cerca de 40 millones de pesos colombianos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden, este es el horario habitual de Pregunta Yamid de nuestro director general Yamid Amat. Hoy el partido En Marcha, una de las nuevas agrupaciones políticas que hay en el país, tiene cerca de 50 alcaldes elegidos, concejales, diputados. Realizó su convención nacional en la capital de la República. El jefe de ese partido es el exministro Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. Doctor Cristo, usted hace unos minutos, cuando concluyó ese foro que se extendió durante todo el día, habló de, gracias a los asistentes que estuvieron incluso en esta parte del cuadrilátero en relación al foro que protagonizaron y el enfrentamiento abierto, franco, directo, del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, exministro de Salud del gobierno Santos, exministro de Educación de Gustavo Petro, que controvirtieron la reforma a la salud. ¿Por qué usted utilizó esa palabra cuadrilátero? Buenas noches. Bueno, cuadrilátero, un debate duro. Buenas noches, Gerardo, a usted, a los televidentes, pero muy respetuoso. Usted fue testigo de ello. Y durante todo el día ese fue el tono del foro ideológico de En Marcha. Y eso es lo que queríamos, no hablarnos entre nosotros mismos, entre quienes pensamos igual, y convocamos académicos, congresistas, exministros que están en oposición al gobierno al cual pertenecieron, del presidente Petro, el ex vicepresidente Naranjo, el exministro Reyes sobre el tema de seguridad y paz, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda. Y yo creo que nosotros lo que queremos mostrarle al país es que sí es posible tener diferencias, discutir, debatir con dureza, con franqueza, como se habló hoy durante todo el día, y al mismo tiempo con respeto y con moderación y tratando de ser constructivos frente al futuro del país. Por eso planteamos tres grandes temas hoy, Gerardo: autonomía territorial y federalismo, sí, reformas sociales, dentro de las cuales salud y pensiones, y el tema de seguridad y paz, que yo diría que seguridad y paz y reformas sociales son los temas que hoy en día
más están angustiando a los colombianos. Tenemos que brindar soluciones. Y un tema estructural del país que todavía no hemos abordado de manera suficiente, como es la necesidad de derrotar el centralismo en este país, que es la causa y el origen de la mayoría de los problemas que tenemos hoy. Entonces, vayamos por partes, exministro Cristo, presidente del Partido En Marcha. En ese panel sobre la salud, el exministro Alejandro Gaviria dijo que iban a arrasar con el sistema como lo estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador en México, que no iba a haber cómo pagarles a los enfermos de enfermedades de alto costo, los de VIH, los de cáncer, porque no iba a haber medicamentos, y que las EPS iban a ser unas simples porristas del sistema. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo respondió y dijo que no, que entonces los criticaban porque no consensuaban con las EPS y que ahora cuando consensuaban las EPS eran unas traidoras. Usted fue testigo de sección de eso. Fue duro y usted pues les hacía coquitos desde la primera fila para que le bajaran al tono. ¿Eso hace falta? ¿Hablarse así? Yo creo que hace falta encontrarnos, hace falta hablarse y hace falta discutir y debatir. Personalmente aprendí mucho de ese foro sobre el tema de salud en una sola hora, porque a veces terminamos hablándonos, vuelvo e insisto, solo entre nosotros mismos y entre los que estamos de acuerdo. Y hemos perdido esa capacidad de construir consensos en este país desde hace ya varios años, no ahora, entre quienes pensamos distinto. Y yo no veo por qué no sea posible, en una reforma de la salud consensuada, se necesita una ley de salud definitivamente. Vamos a ver cuándo la presenta el gobierno. Hay que ampliar ese consenso de gobierno y EPS a pacientes, a gobernadores y alcaldes, que son fundamentales, y a todos los sectores de la sociedad. Yo no veo por qué sea imposible, haciendo un esfuerzo del Estado colombiano, buscando mayor eficacia en el gasto público en salud, que ha crecido la inversión, como hoy coincidieron los dos ministros en el debate. ¿Cómo no sea posible llevar la salud a los territorios donde no está llegando, hacer más en prevención, mucho más en prevención, y al mismo tiempo mantener los avances que ha tenido la sociedad colombiana, especialmente en la atención a los pacientes de alto costo en Colombia? Usted llama al consenso, pero precisamente eso es lo que de lado y lado se dicen, porque el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo fue duro en mantener su posición y la del gobierno nacional, y el exministro Gaviria, Alejandro, dijo, por una obcecación ideológica van a arrasar con el sistema. ¿Con quién de esas posiciones se queda usted? Pues nosotros en En Marcha esta semana hemos venido haciendo un llamado a la moderación del debate. Yo creo que se utilizaron términos duros, pero hay que ir también al fondo de la discusión y del debate. Y vuelvo e insisto, nosotros somos un partido independiente del gobierno, que por ejemplo el lunes pasado apoyamos en la plenaria del Senado la reforma pensional, porque el gobierno cedió, bajó el umbral de 3 a 2.3, ya no va a manejar el gobierno los recursos públicos de las pensiones, sino la Junta del Banco de la República, y son grandes avances que hay que reconocer, y por eso acompañamos la reforma. ¿Por qué no es posible en el tema de salud, sin acabar las EPS, sino transformándolas y haciendo un mayor esfuerzo para llevar la salud, la atención primaria a quienes hoy no la tienen, en encontrar una ley? Yo todavía creo que es posible. Y a mí me parece, no podemos desconocer que el esfuerzo que ha hecho el gobierno para hacer este acuerdo con las EPS es un esfuerzo importante que vale la pena ampliarlo en los próximos días. A propósito de esa reforma pensional, el propio Alejandro Gaviria, quien se enfrentó con el ministro de Salud por la reforma de la salud, defendió bondades de la reforma pensional. Pero no solamente Gaviria, y José Antonio Campo, que se conectó virtualmente, hizo una defensa importante de la reforma, que yo espero que con unos ajustes necesarios en Cámara de Representantes, la senadora Angélica Lozano también, que ha estado oponiéndose a la reforma de la salud y a muchas de las políticas del gobierno. Yo creo que allí se ha logrado generar un consenso, y yo soy optimista de que la reforma a las pensiones, nadie puede negar hoy en el país que necesitamos una reforma al sistema pensional. Un país en donde solo 1 de cada 4 colombianos mayores de 62 años que tienen derecho a la pensión están pensionados. Es un sistema pensional que se agotó, y el sistema de pilares, Gerardo, se está
proponiendo en Colombia desde la campaña presidencial del 2010, la recuerdo yo, de Santos, de Pardo, de Germán Vargas, en el 14, de Sergio Fajardo, todos los candidatos en los últimos 14 años, y yo creo que finalmente vamos a tener una buena reforma pensional. Cuando usted dice José Antonio Campos, se refiere al exministro de Hacienda que salió el mismo día que Alejandro Gaviria del gabinete del presidente Gustavo Petro, porque dijo Guillermo Alfonso Jaramillo, son neoliberales, lo dijo en el debate en el cual usted estuvo y que propició su partido hoy. Sí, sí, sí. Yo no creo que ni Ocampo ni Alejandro sean neoliberales, la verdad. Yo creo que están mucho más cercanos a los postulados y a las ideas que hoy estamos defendiendo en marcha de la socialdemocracia, un liberalismo moderno que busca equidad, pero que busca también una participación importante del sector privado en la construcción de soluciones para el país. En este tema de las reformas, mucha gente valida el discurso que oye de un dirigente e invalida el de otro. ¿Se dice mucha mentira y muchas medias verdades en este debate, doctor Cristo? Pues nosotros estamos asistiendo, y eso está pasando en las democracias en el mundo entero, en las democracias occidentales y en todo el planeta, basta ver Estados Unidos, a una degradación del debate político vía redes sociales, vía el WhatsApp, el Twitter, etcétera. Entre otras cosas, Gerardo, lo volví a ver ahora reaparecer después del plebiscito del 2016 de La Paz a propósito de las marchas del domingo. Marchas que fueron masivas, marchas que fueron pacíficas, marchas que fueron exitosas y marchas que deben llamar, ojalá este fin de semana en Boyacá, a la reflexión del gobierno en rectificar posiciones sin abandonar su propósito de cambio, que yo creo que compartimos mucho. Cuando usted dice, perdón, lo interrumpo, en Boyacá, fake news circulando. Cuando usted dice, perdón, llamar la atención en Boyacá, ¿es que se refiere al cónclave del gobierno nacional que va a comenzar y que encabeza el presidente Gustavo Petro en ese departamento para analizar precisamente cuál es la estrategia a seguir en esto? Sí, para analizar este tema de lo que queda del periodo del Congreso, si se va a presentar o no ahora la reforma a la salud, lo que falta del trámite de la reforma pensional, la laboral no ha iniciado, y la actitud del gobierno en general. Lo dijo hoy Iván Cepeda en el debate, Gerardo. Yo creo que el gobierno tiene que insistir más en el acuerdo nacional y menos en peleas que son inútiles y que no llevan a ninguna parte. Y yo creo que la marcha del domingo nadie la puede desconocer. La marcha del domingo fue importante, pero lo que sí hay que decir con preocupación es que a mí, por lo menos, yo creo que a usted también le llegaban cadenas de WhatsApp, como en la época del plebiscito del 2016 de La Paz, diciendo una cantidad de barbaridades frente al gobierno Petro que la verdad no son ciertas. Dos nomás, a uno le llegaba diciendo que habían asesinado 500 soldados y policías en el último año. Esas son las épocas de hace 20 años en Colombia, que por más de que se ha deteriorado las condiciones de seguridad, no está sucediendo hoy. O que las cónyuges sobrevivientes de un pensionado se les iba a quitar su pensión. Y así yo alcancé a contar en una cadena 54 mentiras. Eso, la verdad. Pero hay incautos que creen en eso. Pero muchísimos, muchísimos. Pero eso se ha utilizado de lado y lado, doctor Cristo. Se ha utilizado de lado y lado, es cierto, y eso no es bueno para la democracia en ninguna parte del mundo, y aquí estamos padeciendo lo mismo. Usted mencionó al senador Iván Cepeda, que participó en un foro sobre seguridad y convivencia junto al exvicepresidente y exdirector de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, con lo mismo que con el exministro Yesid Reyes. El ministro Naranjo, el vicepresidente Naranjo apoyó la paz total del presidente Gustavo Petro en su filosofía y dijo que es bueno pensar siempre en intentar lograr la paz y no mantener la guerra. Pero sorprendió lo que usted dice del senador Iván Cepeda, en el sentido de que al gobierno de Gustavo Petro, del cual es uno de los negociadores él, con la guerrilla del ELN, le falta perseverancia en lograr el acuerdo nacional y le sobra radicalización en el Congreso y en las calles. ¿Qué opinión le merece esto viniendo de una persona de izquierda como Iván Cepeda y tan cercano al presidente Petro? Yo primero comparto el diagnóstico que hizo el general Naranjo. Yo creo que la apuesta de la paz total al comienzo del gobierno Petro había que acompañarla y era un propósito loable. Obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Para avanzar en la paz total era necesaria la implementación del acuerdo con las FARC. Y lamentablemente este gobierno lo dejó a un lado. Y eso ha hecho un daño enorme a la situación de seguridad
y de convivencia en los territorios es donde están actuando el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo. Nosotros necesitamos mostrarle a los habitantes de esos territorios que más allá de las discusiones que tenemos aquí en Bogotá, sí, la paz está llegando a los territorios y se está transformando su realidad social, y eso no está pasando. Entonces, eso ha afectado mucho las negociaciones, y lo otro, que no hay un marco jurídico definido e independiente y separado, porque no se puede tratar lo mismo a unos y a otros. Personalmente creo que el gobierno hubiera podido avanzar mucho más en la paz si hace algo escalonado y si se concentra inicialmente en la negociación con el único grupo de esos de origen político que es el ELN, más allá de las complejidades del ELN. Nuestro invitado de hoy en entrevista CMI, el exministro Juan Fernando Cristo. Hablábamos antes de comerciales sobre ese panel que protagonizaron el senador Iván Cepeda, el Pacto Histórico, el general Óscar Naranjo, ex vicepresidente de la República, el exministro Yesid Reyes, y el diagnóstico que hizo del senador Cepeda, llamando la atención del presidente Gustavo Petro en el sentido de que no ha sido perseverante en la convocatoria y lo que él dice de acuerdo nacional, y que radicaliza las calles, y que eso no debería ser, porque precisamente pacto histórico es para buscar un acuerdo que confluya y que permita la convergencia de todas las matices. Yo comparto plenamente ese diagnóstico. Yo pienso que el gobierno en este año y medio ha desperdiciado muchas oportunidades de lograr consensos. Yo creo que esa preocupación por el discurso y por mantener activas las bases del pacto histórico descuida que hay un porcentaje mayoritario de colombianos que en la primera vuelta presidencial no votó por Gustavo Petro, y que hubo 11 millones de votos o 10 millones y medio en la segunda vuelta que no lo acompañaron. Y yo creo que este país, vuelvo y digo, el diagnóstico de Iván lo comparto en el sentido de que este país necesita más moderación en el debate, y esa alimentación del discurso radical desde el gobierno, que obviamente lo replican encantados en la oposición también, y elevan el tono del debate, pues obviamente impide encontrar soluciones. Hay muchos temas en este año y medio que yo creo que se hubieran superado con diálogos como los que tuvimos hoy en ese debate, con discusiones, con encuentros francos, abiertos. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero me parece que el gobierno planteó desde diciembre del año pasado, especialmente, un acuerdo nacional que ha dejado a un lado y ha radicalizado su discurso. Usted hablaba ahora de las cadenas que llegan por redes sociales, por WhatsApp, y que están plagadas de mentiras en uno u otro sentido, a favor o en contra de las reformas, sobre todo en contra de lo que usted dice que descubrió personalmente de las que le llegaron. ¿Cómo hacer para que el debate de verdad se sincere y no cada quien piense en el 2026 y en las elecciones? Y le pongo un ejemplo, en la reforma pensional, la preocupación de los políticos por la vigencia de la ley es si el presidente Gustavo Petro permite que esa ley comience o el Congreso la aprueba en 2025, y entonces el gobierno va a tener la oportunidad de entregarles un subsidio a cerca de 3 millones de ancianos, y entonces los que van a competir con los sucesores del presidente Petro, de su línea ideológica, dicen tiene una ventaja el gobierno, tenemos que poner la fecha después del 27 porque no le vamos a dar esa ventaja. ¿Por qué así de mezquino el debate y por qué no piensan de verdad en el fondo de las cosas? Sí, yo creo que tenemos que discutir técnicamente. A mí sí me parece muy encima la vigencia de la reforma pensional, y que todo el Estado no se puede preparar para un cambio tan de fondo en la reforma pensional, pero tampoco hay que llevarlo hasta el próximo gobierno ese cambio. Yo diría, vuelvo e insisto, que es difícil en el debate democrático hoy en el mundo entero que se haga con franqueza, con transparencia y pensando, digamos, hacer el debate político. La ciudadanía ha perdido mucha confianza en el ejercicio de la política por eso, porque la gente dice todo el mundo está peleando por sus intereses particulares desde el punto de vista político. Tampoco podemos desconocer que ha sido el propio gobierno el que anticipó la campaña presidencial del 26. Hace 2 días nomás el presidente ya planteaba que el progresismo tenía que seguir en el poder a partir del 26, y entonces los enemigos dicen está planteando la reelección. La reelección no, está planteando algo legítimo, que es que un proyecto político continúe, pero sí es muy... Cuando no se han cumplido ni siquiera 2 años del gobierno del presidente,
la campaña presidencial se anticipó y eso a quién especialmente perjudica, a quién no le sirve para poder ejecutar sus políticas públicas. Al gobierno nacional, yo creo que eso es francamente inconveniente. Habla usted de reelección y en el otro panel, en el que participó el presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, que pertenece al partido Alianza Verde, que se supone que es de la coalición del gobierno, pero que está en abierta confrontación con el gobierno del presidente Petro, dijo que no estaba de acuerdo con la constituyente inventada en una tienda, fue su expresión, porque en últimas lo que buscaban era meter un artículo para la reelección y que ese argumento le parecía cínico, porque además era una constituyente inconstitucional e ilegal. ¿Qué concepto le merece a usted esa apreciación del presidente del Poder Legislativo en Colombia enfrentado al del Poder Ejecutivo? A mí lo que me parece, más allá de la afirmación del senador Name, es que estamos gastando demasiado tiempo a una constituyente, Gerardo, que hoy en día, en palabras del ex vicepresidente Germán Vargas, yo puedo decirle que es una constituyente chimba, rechimba. Eso no tiene ningún futuro, eso no tiene ninguna viabilidad. Yo creo que mantenernos en ese debate todos estos días, y obviamente no ayudan eso ni el gobierno ni los sectores radicales de la oposición, es absurdo, porque no hay ninguna posibilidad de que haya constituyente durante el gobierno del presidente Petro, ninguna. Olvidémonos de ese tema de la constituyente y concentrémonos en encontrar consensos con las reformas sociales, la ley estatutaria de educación, esta reforma pensional, la de salud, que discutamos temas que son importantes para el país hacia el futuro, como el que debatimos hoy en el panel de autonomía territorial y federalismo en marcha. Está planteando que necesitamos derrotar el centralismo si queremos solucionar todos estos problemas que tiene el país. Esa constituyente yo no le veo ningún camino ahora. Y tendría que presentar un proyecto de ley al Congreso. Todos sabemos, no le voy a repetir, la Corte Constitucional. La gente dice y se inventa que el gobierno va a expedir un decreto de conmoción interior para convocar la constituyente. Hombre, eso no se puede. Apenas se expide el decreto, no dura 8 días en la puerta de la Corte Constitucional. Entre otras cosas, ahora la Corte, acuérdese, el auto del año pasado tiene la facultad, frente a proyectos de ley del Congreso, y se extiende la competencia a decretos extraordinarios con fuerza de ley, la facultad de suspender, o sea, eso no dura nada, ni siquiera tiene que... Dijo su alcalde, porque el de Cartagena pertenece al partido En Marcha, Dumec Turbay, nosotros no perdemos el tiempo eso en Cartagena, nosotros estamos ocupados de otras cosas. Eso es que yo creo que a veces nos enfrascamos en unos debates que yo creo que nos impiden... Y a veces, hay que decirlo con franqueza, no pensamos en que la gente en la calle está esperando son soluciones a esos problemas y no esas discusiones. Ahora, ojo, la campaña del 26 se anticipó y hay unos temas, digamos, la constituyente no puede ser, el mecanismo de la constituyente no es un mecanismo ilegal ni inconstitucional, es complejo, pero está hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo que busca el presidente, la referencia al presidente del Congreso era porque dice el presidente Gustavo Petro que unos cabildos y que la gente se agrupe en asambleas. Sí, pero eso finalmente, si no tramita por el Congreso no hay nada, y si no la Corte lo tumba. Yo lo que digo es, la constituyente no puede ser, primero, la imposición de un sector político contra otro. Porque una constitución es un acuerdo político. La constituyente tiene que ser el fruto de un consenso nacional. Ahora, usted me dice a mí, ¿hay temas que merecen ser debatidos en una constituyente? Yo le diría... Sí, en este país se volvió imposible tocar el sistema político vía Congreso. En este país se volvió imposible tocar el ordenamiento territorial y este tema de las autonomías y el federalismo, que es absolutamente esencial para Colombia. Yo no veo ni este ni el próximo Congreso tocando esos temas. Entonces miremos a ver si parte del debate político del 26 es que podamos ir generando un consenso de la necesidad de que Colombia hacia el futuro haga unas grandes transformaciones vía constituyente, pero la verdad es que ni la reforma a la salud, ni la pensional, ni la laboral necesitan una constituyente. Doctor Juan Fernando Cristo, usted fue ministro del Interior encargado de las relaciones políticas del gobierno de Juan Manuel Santos con el Congreso de la República. Si algo tiene Gustavo Petro es que es un avesado político, tanto que logró un hombre de izquierda que fue guerrillero ser presidente de la República. ¿A qué atribuye entonces que él, que agita las masas, meta eso de la constituyente? Usted dice, la gente no escucha eso, pero hoy, por ejemplo, el presidente Petro estuvo en Zipaquirá y lo recibieron cientos de personas, o sea, mueve gente.
Entonces, ¿cómo entender que Petro diga eso como por decir, ¿a qué atribuye usted que diga eso? Yo diría que es mantener un Estado preconstituyente, y es anticipar las elecciones del 2026, es utilizar las movilizaciones. El presidente sigue teniendo un respaldo popular y ciudadano que no lo podemos desconocer, y es darle sentido a eso, pero la gente al final, vuelvo y digo, el tema de la constituyente como tal no lo está esperando. Pero entonces, si es mantener para que un gobierno pueda convocar una constituyente, Gerardo, un gobierno, por ejemplo, elegido en el 2026, tiene que empezar a trabajar en un consenso nacional al día siguiente de su elección para convocar la constituyente, no a la mitad de un periodo. Pero cuando usted dice que eso lo hace el presidente para mantener un Estado preconstituyente pensando en las elecciones de 2026... Como el Estado de opinión de Uribe, es muy similar. Lo que quita es gobernabilidad. ¿Se amarra él también para poner trabas frente al desarrollo normal de lo que llaman gobernanza? Evidentemente, el presidente Petro no comparte su opinión ni la mía en ese sentido, y él sigue insistiendo en mantener ese estado, digamos, de controversia y de debate permanente, y yo creo que el llamado de atención hoy de un senador tan importante de la coalición y del pacto histórico como Iván Cepeda, seguramente será motivo de reflexión el fin de semana. Esperemos que escuchen a esas voces moderadas de la coalición de gobierno, a los partidos independientes, a los que queremos brindarles soluciones que están esperando los colombianos. Y yo no me declaro derrotado. Yo, a pesar de que se va a cumplir la mitad del periodo, yo sigo siendo optimista de que se podrá avanzar en reformas, pero reformas bien hechas y consensuadas. Aquí lo que no se puede paralizar es el espíritu de reformas que en buena hora trajo el gobierno del presidente Petro. Este país necesita más reformas y no menos reformas, y no hay que hacerle caso a los defensores del statu quo, que eso hay que decirlo con claridad, Gerardo, sí, que no les gusta nada, no les gusta ninguna reforma, y creen que el sistema de salud es perfecto, que todo el mundo se está pensionando en Colombia y que a todo el mundo están atendiendo en salud. ¿Y qué considera usted, muy breve, porque ya se nos va a acabar el tiempo, doctor Cristo, de esa comparación que hacen o analogía entre el estallido social de 2021 y las marchas de este 21 de abril? De la analogía... Sí, que dicen que la gente salió en el estallido social y que salió aquí, entonces que ya la gente no quiere reformas porque salió mucha gente a marchar. Mire, a mí eso es una buena pregunta, mire. Las marchas del 2021, del 2019 y 2021 fueron convocadas por la izquierda, y se sumaron muchos sectores independientes, muchos sectores apolíticos, muchos jóvenes que no militaban en ninguna parte, se sumaron a esas marchas por el descontento con el gobierno de Duque, porque no implementaba el acuerdo de paz, por su política ambiental y por el retroceso, digamos, del país, por ese mensaje de statu quo que había, y había un espíritu de cambio. Yo diría que las marchas del domingo, yo no creo que sea unas marchas solo de la derecha. Yo creo que fueron convocados por la derecha, pero al mismo tiempo se sumaron otros sectores que son los que el gobierno realmente debe pensar, que esas marchas no son solamente exclusivas del Centro Democrático de Cambio Radical. Si las señalan así y si las estigmatizan así, se equivocan en las soluciones a los problemas. Yo creo que son dos marchas distintas, convocadas por la izquierda una y por la derecha otra, y que se sumaron en las dos ocasiones sectores independientes de centro, no políticos, inconformes. Aquí, por ejemplo, con las tarifas de energía de la costa, salió mucha gente de la costa a marchar, no eran de derecha, ni de izquierda, ni de centro, gente que quiere que le solucionen su problema a las tarifas, y que ni Duque ni Petro se lo han solucionado. Él es Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y presidente del Partido en Marcha, que realiza en la capital de la República su foro programático. Hoy, escenario de varios debates con personalidades y ministros del gobierno de Gustavo Petro. Doctor Cristo, muchas gracias por estar en Entrevistas CMI. Muchas gracias a usted, Gerardo. A ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Colmotores cierra planta en Colombia tras 70 años de operación. Más de 600 empleados saldrán de la compañía. Ministerio de Trabajo anuncia inspección. Es una mala noticia para la inversión, advierte la ANDI.
Frustran ataque con drones de las disidencias de Mordisco. Ejército decomisa explosivos. Redoblan seguridad a diputados del Valle por alerta de posible secuestro. Condenado en Estados Unidos hermano de Piedad Córdoba. Pagará 14 años de prisión por narcotráfico. Embalses reportan leve recuperación. En Bogotá, ahorro de agua supera los 2 millones de metros cúbicos. Cruzada contra explotación de menores. Cae en Medellín otro extranjero por presunto abuso infantil. Presidente pide ondear bandera del M-19 en acto público. Críticas de la oposición. Reforma a la salud provoca choque público entre el ministro de Salud y exministro Gaviria. Senador Iván Cepeda critica al gobierno, rechaza la constituyente. Reversan medida que exigía pasaporte vigente a migrantes venezolanos. Colombia renueva línea de crédito con el Fondo Monetario por $8.100 millones. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La multinacional estadounidense General Motors, Colmotores, dedicada a la fabricación y ensamblaje de vehículos, cerrará su planta en Colombia. Explicó que lo hace en el contexto de la transformación de su modelo de negocio luego de 68 años de operación continua. A los 600 trabajadores de la planta que quedan cesantes se les ofreció un plan de retiro. Desde 1956 estaba General Motors Colmotores en el sur de Bogotá. Para el 2003, Colmotores había alcanzado la producción de al menos 500.000 unidades de Chevrolet. 68 años después anuncian el cierre de su fábrica, donde ensamblaban y fabricaban vehículos. Las operaciones de fabricación cesarán en la planta de Colmotores de Colombia y el proceso de desmontaje comienza hoy con un equipo reducido. En la planta de Ecuador la fabricación cesará a finales de agosto de 2024. Hoy es un viernes negro para la empresa y para especialmente sus trabajadores, los trabajadores que han dedicado muchos años al servicio de esta compañía, ensamblando y produciendo vehículos. Cientos de empleados afectados. Estábamos preparados para esta noticia, simplemente nos dijeron no vamos a ensamblar más carros. Hasta hoy hay operaciones. Pero la parte operativa contaba con cerca de 600 trabajadores, son los que hoy directamente junto con sus familias se ven afectadas. Explican que no se van de Colombia, pero sí se transforma. No se van a ir, simplemente ellos cierran sus operaciones, lo que es ensamblaje de vehículos, tanto automóviles como camiones, y estampado de partes, y se transforman en otra empresa que se denomina GM Colombia SAS, que se va a encargar de la distribución, importación de vehículos y de partes. General Motors se comprometió con la distribución de repuestos en Colombia. En ranking, la empresa Colmotores ocupaba el puesto 47 en importancia de compañías en Colombia. Afirman que la venta de vehículos nuevos en Colombia desde hace 2 años va empeorando. Colombia llegó a vender 380.000 vehículos en un año. Y este año vamos a estar muy por debajo de la mitad. De manera que esto es una crisis grave. Claman un salvavidas para el sector. De manera que debería haber alguna política que salve el negocio de la industria automotriz en Colombia, porque no va bien. Sin embargo, la multinacional afirmó que serán indemnizados todos los empleados. El Ministerio de Trabajo anunció una inspección de la planta de General Motors en Colombia tras la decisión de la compañía de cerrar sus puertas de la planta de ensamblaje. A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo anunció la inspección de la planta en Colombia de General Motors. He dado la instrucción a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de adelantar una serie de visitas a la planta para inspeccionar las condiciones laborales y verificar que se cumplan con los estándares exigidos por la ley. El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección aseguró que citará a las partes para revisar el caso. Pedimos a la empresa no abusar de su posición para forzar a retiros voluntarios y a los trabajadores, sindicalizados o no, a que denuncien si son objetos de presiones y a no caer en ellas. La ministra de Trabajo convocará una mesa de diálogo social. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de la ANDI, Bruce McMaster, calificó como una mala noticia para la inversión privada el anuncio del cierre de la planta de GM Colmotores.
El anunciado desmonte de la planta de General Motors en Bogotá es una decisión que lamentó el gremio de los industriales. Es una noticia muy mala, muy triste, muy frustrante. Colombia, esa planta llevaba 60 años funcionando en Colombia y de alguna forma nos estamos encontrando que ellos toman la decisión de que Colombia no es el lugar en el cual quieren seguir produciendo o no quieren, o el lugar no es el lugar en el cual quieren establecer su industria. El vocero de los empresarios considera que esta noticia debe motivar una revisión de las condiciones para la inversión privada en Colombia. No nos queda sino realmente en este momento hacer una gran reflexión acerca de Colombia como destino de las inversiones y qué es lo que tenemos que hacer como país para lograr convocar las inversiones de Colombia y del mundo. Los gremios del sector automotor aseguraron que está asegurado el abastecimiento de repuestos para los vehículos ensamblados por General Motors en Colombia y también lamentaron la pérdida de empleos por el cierre de la planta. Hay que dar un parte de tranquilidad al mercado de postventa, a aquellos que tienen un vehículo Chevrolet. Este es el mensaje del presidente de Asopartes para quienes recientemente han adquirido un vehículo Chevrolet de la planta ensambladora que va a salir de operación. ¿Está garantizada la distribución de repuestos y también el servicio de mantenimiento? Está garantizado, entendemos que el proceso afecta el proceso de ensamblaje, digámoslo así, traer SSKD y hacer la línea de ensamble, por supuesto por unas condiciones competitivas que ha explicado la fábrica. También el gremio de los concesionarios se pronunció sobre el impacto de esta noticia. Desindustrializa el sector. En un país donde paradójicamente queremos industrializar pero somos enemigos del carro. La compañía informó que mantendrá la red de concesionarios. Un grupo de exempleados de la multinacional General Motors Colmotores decidió montar un cambuche hace 13 años frente a la Embajada de los Estados Unidos en el occidente de Bogotá. Denuncian que fueron despedidos cuando sufrieron enfermedades por las labores que realizaban y que nunca fueron indemnizados. Llevamos 13 años acá al frente de la embajada reclamando por nuestros derechos laborales. Enfrente de la embajada de los Estados Unidos, en el sector de Quinta Paredes, están viviendo 4 personas y 2 perritos. Pues es muy difícil en las condiciones que vivimos en la calle, no tenemos baños, la comida es muy difícil conseguirla. Sobreviven desde el año 2011 cuando decidieron protestar en contra de la empresa General Motors. Pues nosotros le pedimos a la empresa y al Ministerio del Trabajo que busquen una solución para que nos resarçan nuestros derechos laborales. Denuncian que fueron despedidos 68 trabajadores. Existía una IPS, un departamento médico, quien manipulaba la historia clínica de los trabajadores y de una vez le informaba a la empresa qué trabajador estaba enfermo y este trabajador pues era despedido ilegalmente. Actualmente buscan una reparación por las enfermedades que expresan sufrieron mientras trabajaban en la multinacional. Todos los procesos de la compañía eran artesanales, había que trabajar con máquinas neumáticas de vibración, las cuales ocasionaron enfermedades osteomusculares. En Cauca, las fuerzas militares frustraron varios ataques que pretendían hacer las disidencias de alias Iván Mordisco utilizando drones cargados de explosivos. Las fuerzas militares evitaron bombardeos con drones en el departamento del Cauca. Neutralizaron 197 explosivos acondicionados para ser lanzados desde estos aparatos. Con este peligroso material, los autodenominados Comando de Frontera pretendían realizar acciones terroristas en contra de la población civil. Ubicaron y destruyeron un depósito ilegal, al parecer, de la estructura criminal Segunda Marquetalia, estructura 48, Comandos de Frontera, en la vereda El Vergel del Viamonte, Cauca. En el lugar, tropas de la Brigada 27 del Ejército Nacional, en conjunto con la Armada de Colombia y con el apoyo de la policía, llegaron hasta un sitio donde los terroristas tenían escondido todo este material, una alianza de los comandos de frontera con las disidencias de Iván Mordisco. Este material sería usado para afectar en contra de la infraestructura del Estado y de los mismos miembros de la fuerza pública y población civil en el departamento del Putumayo. También encontraron bajo tierra y escondidos en canecas los artefactos de fabricación casera. Localizaron también una granada de 60 milímetros. Y en Cali las autoridades redoblaron la seguridad de los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca luego de que se conociera un informe de inteligencia sobre un presunto plan de secuestro ideado por las disidencias de alias Iván Mordisco.
En la tarde de hoy, las autoridades del Valle del Cauca sostuvieron un consejo extraordinario de seguridad con el fin de establecer medidas para garantizar la seguridad de los diputados. Los diputados van a tener una protección de la policía, van a tener cuadrantes por cerca de sus casas, se va a tener seguridad en la asamblea y alrededor de la asamblea, en la gobernación, para que pues no vamos a tener ningún problema. Tras un arduo trabajo de inteligencia militar, el Ejército Nacional alertó sobre la intención de un posible secuestro de diputados en el departamento del Valle del Cauca por parte del grupo armado organizado residual Carlos Patiño del Estado Mayor Central. Nosotros estamos convencidos como diputados que no nos vamos a dejar intimidar. La institucionalidad debe prevalecer sobre la violencia, sobre el mensaje de división. Cabe recordar que el 11 de abril del año 2002, 12 diputados del Valle fueron raptados de la Asamblea y posteriormente 11 de ellos asesinados. Sabemos que el accionar de estas bandas criminales, de estos grupos terroristas, pues ahora con esta política fallida de la paz total lo que busca es generar estos hechos. Finalmente la mandataria aseguró que la Asamblea Departamental continuará sesionando con normalidad e hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para garantizar la custodia de los funcionarios públicos del departamento que lo requieran. Noticentro 1 CMI conoció un informe de la Policía Nacional que revela un aumento de las incautaciones de droga en el país. El informe de la policía señala que en los primeros meses del año fueron decomisadas 257 toneladas de cocaína, un aumento del 39% en relación con el 2023, cuando se incautaron 185 toneladas. En cuanto a marihuana, también las autoridades aumentaron las cifras, decomisando 200 toneladas, superando en un 55% las 130 toneladas del 2023. El director de la policía anuncia mayor pie de fuerza en las zonas con presencia de cultivos ilícitos. Incrementar la planta de la policía en 20.000 policías más. Ya iniciamos el proceso de selección. Este primer grupo de policías harán presencia en aquellos lugares donde debemos fortalecer la presencia de la policía. Sobre los homicidios de líderes sociales, las autoridades anunciaron que 22 integrantes de grupos criminales fueron detenidos por cometer 30 asesinatos. El Clan del Golfo es el principal responsable de los crímenes. Relanzamos la operación Agamenón, que fue con la que se anunció doblegar al Clan del Golfo. La fuerza pública asegura que los índices de delitos en el país se han reducido, con excepción de la extorsión. Una corte de Estados Unidos condenó a 14 años de prisión por el delito de narcotráfico a Álvaro Córdoba, hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba. Una corte del distrito de Nueva York, en Estados Unidos, condenó a 14 años de prisión a Álvaro Freddy Córdoba Ruiz, de 65 años, por el delito de narcotráfico. De acuerdo con el tribunal, el colombiano, hermano de la ex senadora Piedad Córdoba, negoció con varias personas que creía que eran narcotraficantes de un cártel mexicano que intentaba distribuir cocaína desde Venezuela a Estados Unidos, pero en realidad colaboraban con la Administración para el Control de Drogas del país norteamericano, por lo que inicialmente los fiscales del caso habían solicitado entre 17 a 21 años de cárcel para Córdoba, quien fue capturado en Colombia en febrero del año 2022 y extraditado al país norteamericano en enero del 2023. Pero el pasado 2 de enero, Álvaro se declaró culpable de conspirar con personas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para exportar cocaína a Estados Unidos. Adicional a la condena de 14 años, el hermano de la ex senadora también fue sentenciado a 4 años de libertad supervisada. XM, el operador del mercado energético, reportó una ligera recuperación en el nivel de los embalses. En el cierre de la semana, el nivel de los embalses mantuvo su recuperación gracias a las lluvias que se vienen presentando en el territorio nacional. De acuerdo con XM, dichos embalses se ubicaron en 30,75% con unos aportes hídricos de 76,40% día. Sin embargo, aún se mantienen los riesgos del sistema eléctrico, lo que obliga a mantener una política de ahorro de energía en el país. Hay que seguir trabajando porque el fenómeno, el niño no se ha acabado, el niño no se ha ido. Yo creo que ha habido medidas, se está pasando bien. La generación térmica registra niveles de 117 gigas hora, siendo parte de la garantía del abastecimiento de energía.
El precio en bolsa cayó a los 195 pesos. El apoyo de las térmicas ha sido un seguro muy importante que tiene nuestro sector eléctrico y energético, porque las térmicas normalmente contribuían con entre un 25 y un 30%, y en estos días críticos han llegado a estar en el 50% de la generación y de la energía que se distribuyen. Se mantendrá un monitoreo permanente sobre el sector. El racionamiento de agua en Bogotá continuará de manera indefinida con los mismos turnos que empezaron hace casi 2 semanas. La alcaldía asegura que el sistema Chingaza solo tiene agua para 55 días de suministro si no caen más lluvias. 15 días han pasado desde que inició el racionamiento de agua en Bogotá. En ese tiempo se ha logrado ahorrar 2.472.768 metros cúbicos de agua, el equivalente a 10 lagos del Parque Simón Bolívar. Nosotros hemos tomado la decisión de mantener las restricciones como están en este momento. No las vamos a cambiar, creemos que han tenido un impacto positivo, muy cerca de lo esperado idealmente. Estamos convencidos que con un esfuerzo adicional podremos llegar a esas cifras ideales que hemos planteado, como lograr 15 metros cúbicos por segundo. Después de 5 días consecutivos con tendencia al alza, el sistema Chingaza mostró decadencia este jueves, ubicándose en 16.13% de ocupación. Por su parte, el consumo de agua quedó en 15,36 metros cúbicos por segundo, y a pesar de que se acerca la meta fijada por la administración distrital, aún no es suficiente. Las medidas de racionamiento actuales seguirán de manera indefinida hasta que la totalidad del sistema Chingaza supere el 75% de ocupación y Bogotá pueda enfrentar el fenómeno del Niño del 2025. El Comité Nacional contra la Explotación Sexual Infantil puso la lupa en los más de 2.500 casos presentados en 2023 y anunció la adopción de medidas para prevenir el delito. El Comité Nacional Interinstitucional contra la Explotación Sexual Infantil, liderado por el Ministerio de Trabajo, reconoció que el delito va en aumento. Es un fenómeno que desafortunadamente va en aumento. Todas las cifras así nos lo indican. Para 2023, por ejemplo, se registraron 2.500 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual. Se tomarán nuevas medidas para prevenir la explotación sexual en menores. La primera de ellas es reactivar el grupo de inspectores e inspectoras de trabajo para la eliminación de la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes. Estamos incluyendo el enfoque migratorio, como quiera que las personas en situación de migración son quienes están más propensas a estos riesgos de explotación sexual y comercial. Y así como esta acción en Leticia, vamos a replicar los mismos encuentros trinacionales en otras zonas de frontera. El comité lo conforman el Ministerio de Trabajo, Policía, Ministerios de Salud, Justicia y Educación, la Procuraduría y la Defensoría. Y precisamente en Medellín las autoridades capturaron a un ciudadano estadounidense señalado de presunta explotación sexual a una niña de 15 años. En esta vivienda ubicada en la Comuna 4 de Medellín fue sorprendido Brandon Sweetwater, otro ciudadano americano con una menor de 15 años. Según la investigación, es una propiedad de renta turística que no contaba con la documentación legal para ofertar este tipo de servicios. Que este depravado estaba con una niña de 15 años, en el cual se comprueba y acepta que había un ofrecimiento en términos económicos para tener relaciones sexuales. Según la investigación, el extranjero de 51 años eligió esta zona poco común para evadir a las autoridades, pero una llamada fue clave. ¿Cómo es que esta dinámica que se venía viendo en los últimos años con tanta intensidad y no hicieron nada? Las autoridades confirmaron que la menor se encuentra en protección del ICBF. Este año 9 extranjeros han sido capturados por delitos sexuales, de ellos 2 en Estados Unidos y 7 en Colombia. La vivienda que fue usada para alquiler podría ser sometida a extinción de dominio. El presidente Gustavo Petro ordenó ondear la bandera del M-19 en un acto público en Zipaquirá. El hecho se registró en el Colegio Público San Juan Bautista de La Salle, en el que se graduó en 1976. El presidente Gustavo Petro sorprendió con esta orden durante un evento en Zipaquirá. A ver, compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. El hecho desató la ovación del auditorio. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones.
Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro. De otro lado, el mandatario lanzó una puya al expresidente Juan Manuel Santos. Este colegio vio nacer flores del pensamiento, tales flores del pensamiento que uno llegó a ser premio Nobel de Literatura. El único premio Nobel real hasta que se inventaron el Nobel de la Paz. Estas declaraciones se dieron en Zipaquirá, en el auditorio del Colegio San Juan Bautista de La Salle, donde estudió y se graduó el presidente Petro en 1976. Este acto del presidente generó una lluvia de críticas por parte de varios sectores políticos que consideran que exhibir la bandera del M-19 es una ofensa a las víctimas de la toma al Palacio de Justicia. No cayó bien en algunos sectores políticos que el presidente Gustavo Petro exhibiera la bandera del M-19 en un acto público en Zipaquirá. Aquí pues un presidente que debe llamar a la unidad, que gobierna para todos, pues no creo que le quede bien este papel de estar exaltando el terrorismo y de estar exaltando a los delincuentes. Consideran que es revictimizar a quienes sufrieron el holocausto del Palacio de Justicia. Él está exaltando no ese ejercicio de paz que adelantó el M-19, sino precisamente su ejercicio insurgente, su ejercicio guerrillero. Nosotros sentimos que lamentablemente desde la Presidencia de la República están haciendo apología del delito. María José Pizarro, por su parte, hija de Carlos Pizarro, máximo comandante del M-19, a través de su cuenta en X defendió el movimiento y su compromiso por la paz. Las mujeres y hombres del M-19 dejaron las armas por convicción, impulsaron una nueva constitución, esa que hoy nos rige a pesar del asesinato de mi padre, 48 días después de firmar el acuerdo de paz, se han mantenido en la paz y ese es el mejor homenaje a él y a Colombia. La reforma a la salud en la que insiste el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrentó al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con el exministro Alejandro Gaviria. Los dos participaron en un panel del partido político En Marcha. Alejandro Gaviria duró 6 años como ministro de Salud del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y también fue miembro del gabinete como ministro de Educación del gobierno Petro. No alcanzó a durar un año. Hoy es uno de sus mayores críticos. Cuestiona la reforma a la salud. Dice que este gobierno quiere arrasar el sistema. Vamos a segregar también la salud por un capricho, por una obcecación ideológica. A la CPS le van a entregar 5% de los recursos del sistema por ser unas porristas, por estar ahí acompañando todos estos procesos diciendo va muy bien, siga para adelante. En un foro ideológico del partido En Marcha realizado en Bogotá, el exministro de Salud le respondió de frente. Dijo que no le permitía esas afirmaciones y cuestionó la falta supuesta de consenso del gobierno nacional. Primero decían que no llegábamos a acuerdo con las EPS. Entonces ahora las EPS son traidoras. Ahora las EPS es que no se sabe por qué le están dando el 5%. Óigase bien. En eso dijo el doctor Alejandro Gaviria. Perdóneme que tenga que mencionarlo. ¿Que por qué le tengan que dar el 5%? Resulta que les damos el 10% por administrar el régimen contributivo y el 8% el régimen subsidiado, ya se les está pagando. Antes les estamos disminuyendo los gastos de administración porque ellos han confesado que los gastos de administración son del 3.5 al 4%. Advirtió que el gobierno Petro llegó para hacer reformas, cueste lo que cueste. Hay dos formas como cambia un país, o a través de las reformas, o mañana el pueblo lo hace sin saber con quién y cómo. Y a esto le respondió la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano. Y no nos viene a cuentear. No usó la palabra constituyente, pero todos sabemos lo que está diciendo. Y si no se pueden las reformas, entonces el pueblo no es idiota, el pueblo decide, el pueblo vota y tiene quienes lo representen de todos los colores. Después de una discusión que se prolongó durante cerca de 2 horas entre el exministro y el ministro de Salud, el debate concluyó con un fuerte abrazo. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo partió rumbo a Boyacá a la cumbre de ministros con el presidente Petro. En Barranquilla, el agente interventor de la nueva EPS, Julio Rincón, llamó la atención a clínicas y hospitales con las que tiene contrato la entidad prestadora de salud para que no nieguen servicios a los afiliados. Tras reunirse en Barranquilla con prestadoras de servicios de salud, el agente interventor de la nueva EPS llamó la atención de las IPS públicas y privadas del país que le prestan servicio a sus afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado. Los problemas de pagos y cartera son con nosotros, la nueva EPS, no con los afiliados. No podemos permitir que utilicen los afiliados para presionar a nosotros. Reclamó servicios oportunos para los afiliados cuando el usuario
lo necesite. Y que discuta con nosotros los problemas administrativos, carteras, cuentas, todo eso que ha predominado en el sistema. Habló del papel de la nueva EPS como gestora de salud y vida. Unas regiones en donde actuaremos y otras regiones donde no habrá gestoras, dice la norma, que la asumiremos nosotros. Contra la nueva EPS se conocieron en 2023 450.000 quejas y 60.000 tutelas. El presidente del Congreso, Iván Name, arreció sus críticas contra la constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro. Dijo que se está buscando una reelección. Iván Name, aparte de ser el presidente del Congreso de la República, es miembro del partido Alianza Verde, que hace parte de la coalición de gobierno. Pero él es abierto contradictor de la administración de Gustavo Petro. Hoy cuestionó la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Porque cuando se le pregunta esta propuesta de la constituyente que por ahí anda, ¿qué es lo que van a cambiar? Nada. La Constitución del 91 es intocable. Entonces, ¿para qué la constituyente? Si lo que quieren es un artículo para otros efectos, métanlo de una vez a ver qué pasa en el Congreso. Pero armar que es que una constituyente para terminar metiendo un artículo de la reelección de un presidente es lo más cínico que yo he oído, inconveniente, irrespetuoso. El presidente del Congreso participó en un panel sobre descentralización convocado por el partido político del exministro Juan Fernando Cristo. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, cuestionó hoy al gobierno del presidente Gustavo Petro por lo que calificó como falta de perseverancia para lograr un verdadero acuerdo nacional. Iván Cepeda, aparte de ser senador del Pacto Histórico, es miembro de la delegación negociadora del Gobierno Nacional con el ELN. Hoy cuestionó la falta de consenso del gobierno Petro para lograr un verdadero acuerdo nacional. A pesar de que el presidente ha planteado que es para eso que es este gobierno. ¿Por qué nos pusimos pacto histórico si no es para eso? Entonces no es posible hacer dos cosas al tiempo. Ser absolutamente radical en el Congreso, en las calles y en el debate político y buscar el acuerdo nacional. Algo hay ahí que no. Como también la idea de una asamblea constituyente, yo no estoy de acuerdo con que estemos para eso hoy. El senador Cepeda insistió en la necesidad de que haya reformas profundas en el país, pero que esto debe hacer con consenso de todos los sectores políticos y sociales. El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, llamó la atención a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que querían endurecer los requisitos para el ingreso de migrantes venezolanos a Colombia. El llamado de atención del canciller encargado a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que prepararon una resolución que endurecía los requisitos para el ingreso de migrantes venezolanos a Colombia fue hecho durante la instalación de la Mesa de Migración Nacional. Es importante que los funcionarios de esta Cancillería, los funcionarios del sector de política exterior, los funcionarios y funcionarias del gobierno, entiendan que la filosofía de este gobierno no es ponerle trabas a la población migrante o que está en movilidad humana, sino facilitarle su acogida. Que tienen que tener una concepción distinta, que es de ayudarle a las personas que están en necesidad, no porque quieran, sino porque las condiciones les han obligado. El canciller enfatizó en que el gobierno Petro lo que les da es más garantías a los migrantes independientemente del país del que vengan. El abogado de Nicolás Petro, Diego Henao, radicó hoy una solicitud de aplazamiento de la audiencia preparatoria al juicio en contra de su cliente. Para los próximos 29 y 30 de abril está convocada en un juzgado de Barranquilla la audiencia preparatoria al juicio contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su abogado denunció que no hay garantías y también denunció que la Fiscalía no ha entregado todo el material probatorio a la defensa. La Procuraduría abrió una investigación contra varios exdirectores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Nariño. La investigación se da por la presunta presentación de familias falsas por las que se cobraron millonarios recursos. El Ministerio Público también anunció una indagación por la presunta entrega de contratos a dedo en la Oficina Regional del Magdalena por 42.000 millones de pesos.
El representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, denunció ante la Contraloría que la Agencia de Seguridad Vial suscribió un contrato por más de 15.000 millones de pesos para la prevención de accidentes con una empresa que no tiene ninguna experiencia sobre temas viales. La agencia respondió a las denuncias. La Contraloría indagará si la Agencia de Seguridad Vial incurrió en alguna irregularidad al escoger la empresa que adelantará las campañas de pedagogía sobre accidentes en el país. Nos preocupa mucho porque son 15.000 millones de pesos en manos de un contratista que no era el idóneo o que no tenía la experticia sobre el tema. Nos dicen que es que la idea era que no se los ganaran los mismos. Perfecto, pero que se los ganen los que más sepan. El congresista dice que la empresa no tendría la experiencia que se requiere para prevenir la accidentalidad vial en el país. Que sus certificaciones no son sobre campañas en términos de movilidad vial, en términos de señalización, de marcación o en pedagogía sobre conductores para mejorar sus habilidades y destrezas en la vía. La Agencia de Seguridad Vial, por su parte, asegura que no hay irregularidades en el convenio y explican que actualmente el contrato se ejecuta con normalidad. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y el Grupo de Energía de Bogotá pusieron en marcha una alianza para ampliar la señal de Internet en La Guajira. El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones estuvo presente en Riohacha durante el lanzamiento e inauguración de Enlacenet, programa piloto desarrollado por Enlace, filial del Grupo de Energías de Bogotá, el cual tiene como objetivo llevar Internet de alta velocidad a las regiones de Colombia a través de conectividad de fibra óptica. Pero si este proyecto, que hoy ya es una realidad y que es un piloto que estamos entregando, si hacen los 144.000 kilómetros de redes eléctricas que tenemos en el país, como lo estamos trabajando con el ministro de Energía, créanme que le damos un vuelco a la conectividad del país. Este lanzamiento representa un gran avance significativo con el acceso de Internet de calidad en La Guajira, beneficiando inicialmente a 4.000 estudiantes y docentes de 10 instituciones educativas en la capital del departamento. Hay luto en el gremio cafetero. Falleció Carlos Castañeda Ceballos, imagen de Juan Valdés durante 18 años. Desde 1959 Juan Valdés ha llevado las banderas del país y la promoción del café colombiano en el mundo. Carlos Castañeda Ceballos, como tercer Juan Valdés por 18 años, falleció este viernes enlutando las 500.000 familias cafeteras. El 29 de junio de 2006 fue presentado públicamente llevando el orgullo de ser caficultor nacido en el municipio de Andes, en el departamento de Antioquia. El primer Juan Valdés fue interpretado por el actor cubano José Duval, quien lo personificó entre 1959 y 1969. El segundo fue el antioqueño Carlos Sánchez entre 1969 y 2006. Es que está bien bonita, Castañeda, de 58 años, llevó una de las marcas más representativas del país como Café de Colombia. Diferentes actores del sector, entre ellos el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, expresaron su tristeza y enviaron mensajes de acompañamiento a su familia. Un potente tornado azota el este de Nebraska. Estudiantes universitarios de París se unieron a las protestas pro-palestinas. El Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III retomará sus labores. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Varios tornados devastadores azotaron partes del este de Nebraska en Estados Unidos. En las imágenes quedó registrado como un remolino de viento avanzaba por las carreteras, arrasando con todo a su paso, dejando cientos de casas y carros destruidos. Hasta el momento las autoridades no han reportado muertos, heridos o desaparecidos. Con banderas de Palestina, carteles y arengas, los estudiantes universitarios de París se unieron a las protestas estadounidenses, exigiendo el alto al fuego inmediato en Gaza. Entre tanto, en Estados Unidos, donde surgió esta ola de protestas, al menos 400 estudiantes han sido arrestados y crecen los cuestionamientos sobre los métodos empleados para reprimir las protestas. El Palacio de Buckingham anunció el regreso del rey Carlos III a la agenda oficial tras varios meses alejado de la primera línea a consecuencia del cáncer que le fue diagnosticado. Además, tras la enfermedad del rey, los planes para el funeral ya están siendo actualizados. El Fondo Monetario Internacional renovó el crédito flexible a Colombia por $8.100 millones. Cumpliendo con los acuerdos, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó para Colombia la renovación por 2 años de la línea de crédito flexible. Este será por un monto de $8.100 millones para cubrir cualquier eventualidad de financiamiento en el país.
El aval de la línea de crédito se da por el buen manejo de la política monetaria. Colombia sigue teniendo las puertas abiertas al financiamiento, mientras obviamente la disciplina alrededor de las ejecuciones del presupuesto y sobre todo alrededor de las políticas de macroeconómicas, tanto en materia cambiaria como crediticia y monetaria, se sigan manteniendo. Hay que decir que el monto de la línea de crédito se redujo, lo que destacó el Fondo Monetario al señalar que la disminución representa una menor exposición al riesgo. Lo que quiere decir es que tiene una confianza sobre el manejo macroeconómico del país. Colombia se destaca como un país responsable en materia de crédito con la banca multilateral. Ecopetrol anunció cambios en las vicepresidencias de la compañía. A través de un comunicado, la empresa anunció 7 cambios en las vicepresidencias, con lo que busca fortalecer el gobierno corporativo. Se destaca la salida de Alberto Consuegra, vicepresidente operativo, quien estará en el cargo hasta el 10 de mayo y que labora en la compañía desde hace casi 30 años. El gobierno y los gremios económicos lanzaron los avances y tropiezos del proceso de paz con el ELN, o analizaron más bien estos avances y tropiezos. El equipo negociador ratificó a los empresarios que en mayo se firmará el primer punto del acuerdo con esa guerrilla. El equipo negociador de paz del gobierno con el ELN le entregó en las últimas horas un informe al Consejo Gremial Nacional sobre el avance en las conversaciones de paz con ese grupo, reiterando que a pesar de algunas divergencias, el ELN mantiene unidad de mando. El ELN es una organización que tiene mando unificado y con ese mando es que estamos negociando. En Nariño hay una situación, esa situación se está atendiendo, es un desminado lo que hay ahora. Los negociadores de paz le dijeron a los representantes empresariales que próximamente se firmará el primer punto del acuerdo con el ELN. Eso no se había logrado en ningún gobierno, este gobierno lo está logrando. El presidente del Consejo Gremial, Bruce McMaster, explicó el interés que tiene el sector privado en este proceso. También es víctima de los eventos que eventualmente se presentan en el territorio de seguridad y de terrorismo, de manera que el sector privado está por supuesto muy interesado en tratar de entender cómo eventualmente se van dando todos estos desarrollos. Gremios del sector minero respaldan la decisión de la Corte Constitucional para mantener la deducibilidad de las regalías de la renta. Las empresas del sector de minería esperan que se mantenga la deducibilidad de las regalías. Así lo afirman los gremios de esta industria al señalar que el anuncio de la Corte Constitucional de suspender el fallo para analizar la incidencia fiscal solicitada por el Ministerio de Hacienda no debe cambiar la decisión inicial del Alto Tribunal. No tiene en ningún momento un efecto práctico todavía sobre el cambio, las posibilidades del cambio en el efecto sobre la renta de las empresas mineras del país. La Corte deberá evaluar un programa de devolución de recursos del gobierno a las empresas que se les aplicó la medida en 2023. No habría afectación porque uno declara renta anualmente, entonces si se suspende por 20 días, pues estamos esperando que definitivamente se ratifique la decisión de la Sala Plena en cuanto a la posibilidad de la deducibilidad de las regalías, que ya ha sido un fallo pues bastante discutido en el país. La determinación se tendría en los próximos 20 días. La Cámara de Comercio de Bogotá impulsa una iniciativa orientada a reducir la desnutrición infantil. Se propondrá al Congreso reducir los impuestos a las empresas que otorguen donaciones. La Cámara de Comercio de Bogotá, junto a la primera dama del distrito, iniciaron la denominada Misión Nutrición Bogotá, que busca reducir los niveles de desnutrición de 15 de los 19 barrios con niveles críticos en inseguridad alimentaria. Colombia ingresa en la lista de los países que tienen hambre. La Cámara de Comercio responde a esto diciendo que nosotros podemos salir de ese problema que tienen en Colombia y en algunas poblaciones de manera real. Nos hemos centrado principalmente en atender la población menor de 0 a 5 años, es decir, primera infancia. El plan piloto iniciará en mayo en la localidad de Kennedy, que concentra el 14% de la población de Bogotá. La Contraloría General de la República asegura que los subsidios de vivienda otorgados entre los años 2010 a 2022 no han servido para reducir el déficit en la construcción de viviendas. Luego de analizar el comportamiento de 14 billones de pesos entregados en subsidios de vivienda a más de 429.000 hogares entre los años 2010 y 2022, la Contraloría concluyó que estos no han sido eficientes en la reducción del déficit habitacional.
Según el ente fiscal, la reducción del déficit habitacional urbano fue del 4.79%, pero los subsidios solo contribuyeron en 0.41% de dicho resultado, atribuyendo el restante a otros factores como los esfuerzos propios de los hogares. El estudio revisó los programas de vivienda gratuita Fase 1, Mi Casa Ya, Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA y Bolsa Desplazados. Terminó en Cartagena la macro rueda de negocios promovida por ProColombia. El evento deja negocios pactados por $15 millones. Tras 5 días de negociaciones, terminó hoy en Cartagena la macrorrueda liderada por ProColombia, donde participaron cerca de 1.900 exportadores de todo el país que tuvieron la oportunidad de darse citas con compradores provenientes de Estados Unidos, China, India, Perú, entre otros. Tenemos en nuestra información alrededor de $15 millones en compras que denominamos inmediatas, que muy prontamente se van a convertir en exportaciones, y tenemos $238 millones que se espera que se hagan en el mediano y en el largo plazo. Por su parte, los exportadores en su mayoría cumplieron sus expectativas de negocio durante los 5 días de trabajo. Vamos con muchos contactos, salimos con muchos contactos, muy entusiastas, muy optimistas, creemos que vamos a poder concretar muchos negocios. Según datos de ProColombia, el 70% de los negocios concretados son con empresas de productos de consumo final como los alimentos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,24% a 1.366 puntos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 4,07% a 23.000 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 0,47% a 8.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 26.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,51% a 31.900 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.926 pesos con 2 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.810 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.243 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 24 centavos. El azúcar se transó en 19,42 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83 con 86 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $89 con 35 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.300 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.